presidencial sobre los hechos más importantes en Argentina y el mundo de estos años de gobiernos radicales. Mi nombre es Sergio Segovia y a mi lado se encuentra mi compañero Alejandro Tellería, que nos va a comentar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Buenas noches, Sergio. Así es, tenemos hoy un programa cargado de información donde vamos a repasar los temas más importantes de política, cultura, deportes e internacionales de estos 15 años pasados. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a la primera información. Perfecto, Alejandro. Arranquemos con las grandes victorias presidenciales de los últimos 3 gobiernos radicales, las 2 de Irigoyen y la de Alvear. La elección presidencial se celebró el 2 de abril de 1916. Los votantes eligieron presidente, legisladores y funcionarios locales. Estas fueron las primeras elecciones en la historia de Argentina que utilizaron el sistema de sufragio secreto al ser depositado en urnas electorales, al ejecutarse bajo el amparo de la ley Sáenz Peña, la cual otorgaba derecho a voto a casi todos los ciudadanos varones que sean naturalizados y mayores de 18 años. Por ello, se considera que estos comicios fueron mucho más libres que la elección anterior. La fórmula ganadora estaba conformada por Hipólito Yrigoyen como presidente y Pelagio Luna como vice, representando a la Unión Cívica Radical. En segundo lugar estuvo la fórmula del Partido Autonomista Nacional, Ángel Dolores Rojas y Juan Eugenio Cerú, la cual obtuvo el 21,57% de los votos. En tercer lugar estuvo Lisandro de la Torre y Alejandro Carbó, pertenecientes al Partido Demócrata Progresista. El Partido Demócrata apenas consiguió el 8,77% de los votos. Y por último, la lista la completó la fórmula conformada por Juan B. Justo y Nicolás Repetto, representantes del Partido Socialista. Este partido consiguió el 7,25% de los votos. La elección presidencial de Argentina de 1922 se celebró el 2 de abril con una participación del 55,3%, dando como ganador a Marcelo Torcuato Alvear. Fue una de las elecciones con menor participación de la historia argentina. Marcelo Torcuato Alvear representaba a la Unión Cívica Radical. Su vicepresidente era Elpidio González. El Partido Radical consiguió 406.304 votos, lo cual abarca el 49,06% de la población. Otro de los candidatos fue Norberto Piñeiro, quien pertenecía a la Concentración Nacional. Su vicepresidente era Rafael Núñez. El partido consiguió el 14,94% de los votos. Además, representando al Partido Demócrata Progresista estaba Carlos Ibarguren. El candidato a vicepresidente era Francisco Correa. Este partido apenas consiguió el 7,2% de los votos. Por último, estaba presente el Partido Socialista, representado por Nicolás Repetto. Este partido apenas consiguió 54.813 votos. Esta elección se caracterizó por la gran cantidad de votos en blanco, ya que hubo 48.203. La elección presidencial de Argentina de 1928 se celebró el 1 de abril, con una participación del 80,9% en las que triunfó Hipólito Yrigoyen. Los candidatos a presidente fueron Hipólito Yrigoyen, representando a la Unión Cívica Radical. Su candidato a vicepresidente era Fernando Beiró, quien falleció y fue reemplazado por Enrique Martínez. El Partido Radical Personalista recibió 839.140 votos, lo que da un porcentaje del 61,68%. Otro de los candidatos fue Leopoldo Melo, perteneciente a la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Su candidato a vicepresidente fue Vicente Gallo. El partido antipersonalista recibió 365.080 votos, abarcando un 26,25% del padrón. La lista la completaron Mario Bravo, representando al Partido Socialista, consiguiendo 65.660 votos, y José Nicolás Matienzo, representando al Partido Socialista Independiente, que consiguió 6.001 votos. En diciembre de 1918 comenzó una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Bracena e Hijos. La industria metalúrgica se había visto profundamente afectada por la Gran Guerra e intentaron bajar los costos contratando extranjeros, mujeres y niños. Los obreros, a su vez, pretendían obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y en los salarios. La huelga pronto se convirtió en un conflicto sindical generalizado que terminó con 700 muertos y cerca de 4.000 heridos. Esto pasó a la historia como la Semana Trágica. La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión y la masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en Buenos Aires, en la semana del 9 al 14 de enero de 1919, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada meses antes en Talleres Bracena en reclamo de mejores condiciones laborales, la reducción del 50% del salario y la contratación de mujeres y niños. La disputa escaló, impulsada por la intransigencia patronal y de la fora del B Congreso de tendencia
tendencia anarquista, así como el accionar violento de rompehuelgas contratados por la empresa. La represión abierta se desató por grupos parapoliciales, entre los que se encontraban miembros de la Liga Patriótica Argentina y estaban amparados por el gobierno, la policía y el ejército, asesinando a cientos de personas en los barrios obreros del sur de la ciudad, incluyendo el único linchamiento de judíos del que se tiene registro en América. El gobierno radical osciló entre su política de mediación en los conflictos laborales y la adopción de una política altamente represiva y la orden de represión por medio del ejército con el general Luis de Lepiane a la cabeza. La represión dejó un saldo de cerca de 700 muertos, decenas de desaparecidos, entre ellos gran cantidad de niños, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El gobierno nunca informó oficialmente sobre la represión ni publicó la lista de muertos. Tras la tragedia, Irigoyen dispuso la libertad de todos los obreros detenidos y favoreció un aumento salarial para los obreros de los talleres Bacena. Pero los hechos habían revelado la impotencia del gobierno para controlar la situación. La huelga de los peones en plena temporada de la esquila entre 1920 y 1921 recrudeció el temor a la acción de los bolcheviques. A esto se sumó la sospecha de que Chile estaba detrás de los agitadores. El detonante son los despidos, provocados por la crisis lanera mundial, pero los reclamos revelan problemas más profundos: pago en vales o mercancías, hacinamiento en las viviendas, arbitrariedad de patronos, ausencia de autoridad pública. La huelga trae desmanes, ataques a estancias, cobos, secuestros. Actúan militantes anarquistas y maximalistas, lo que aumenta el pánico en los propietarios. Enterado de la crisis y presionado por Gran Bretaña, que estaba preocupada por las difíciles circunstancias de los compatriotas hacendados en Patagonia, el presidente radical Hipólito Yrigoyen envió en enero de 1921 a Santa Cruz tropas del ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela con la orden de normalizar la situación. La represión encomendada por Yrigoyen al teniente coronel Héctor Varela tuvo lugar en 2 etapas. En la primera se llegó a un acuerdo pacífico entre patrones y huelguistas. Propone un laudo contemplado la mayoría de sus demandas. La solución escandaliza a los grandes propietarios, a las empresas extranjeras vinculadas con ellos y a la Liga Patriótica de Manuel Carles, que acusa de blandura al gobierno radical. Los propietarios hacen caso omiso del acuerdo, por lo que se reanuda la huelga y reaparecen los piquetes y los saqueos. En la segunda etapa, entre 1921 y 1922, los peones ocuparon los establecimientos rurales y tomaron como rehenes a los hacendados. Una de las situaciones más sangrientas se vivió en la estancia Lanita, donde centenares de obreros cayeron abatidos frente a pelotones de fusilamiento. También se produjo un episodio trágico en los campos del establecimiento ganadero Villavista. Los cadáveres de los 200 peones que resultaron asesinados allí fueron trasladados a una fosa común en lo que hoy se conoce como el Cañadón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores. Entre las 1.500 víctimas que aproximadamente dejó el accionar militar en el sur argentino se encontraban Hugo Soto y Facón Grande. Ante la gravedad de lo ocurrido, Irigoyen desautorizó al represor. En 1923, apenas ocurridos estos acontecimientos, Varela era asesinado por un anarquista que deseaba venganza. Lo cierto es que al finalizar el mandato presidencial, en 1922, se había estrechado el margen de acción del primer gobierno elegido democráticamente por el pueblo. A pesar de esto, el sistema se mantenía con solidez apreciable. Hipólito Yrigoyen, hombre de transición formado como sus contemporáneos en la creencia en el progreso indefinido de la humanidad, debió experimentar no solo la resistencia al cambio de los factores tradicionales de poder, sino también los primeros indicios de la quiebra del esquema económico que desde 1870 venía asegurando la prosperidad argentina. En 1918 ocurre otra situación trascendental. La llamada reforma universitaria se dio a cabo en las universidades de Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Los estudiantes universitarios pertenecientes a familias de una reciente clase media formada a partir de la gran ola de inmigrantes europeos venían organizándose en centros de estudiantes desde el principio del siglo XX y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y democratizaran las universidades. Los centros de estudiantes se habían organizado a su vez en federaciones y en abril de 1918 fundaron la Federación Universitaria Argentina, como organización gremial representativa del estudiante argentino. A fines de 1917, una ordenanza de la Universidad de Córdoba desató el descontento de los estudiantes cordobeses que solicitaron a las autoridades universitarias la revisación de las medidas. El 20 de marzo, el Consejo Superior resolvió no considerar ninguna solicitud y el 31 de marzo los estudiantes declararon una huelga general y pidieron la intervención de la universidad por el gobierno nacional. Para desarrollar un poco más esta información se encuentra Luciano Giglio desde la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes a mis compañeros en el estudio. Nos encontramos en la Universidad de Buenos Aires, en Perú al 222, para hablar sobre la reforma universitaria. La reforma universitaria fue un movimiento que estalló en Córdoba el 21 de junio de 1918, cuando 3 días antes, el 18 de junio de 1918,
Irigoyen nombró como interventor en la Universidad de Córdoba al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo. Luego de comprobar diversas irregularidades, Matienzo propuso democratizar el estatuto universitario. Declaró vacante los cargos de rector de la universidad y decano de las facultades y dispuso un nuevo sistema para la elección de las autoridades por parte de la totalidad de los docentes, reemplazando la elección por docentes vitalicios. Las universidades, cuyo propósito dominante se basaba en formar profesionales, eran por entonces socialmente elitistas y académicamente escolásticas. Muchos jóvenes estudiantes quisieron abrir sus puertas, participar en su dirección, remover las viejas camarillas profesionales, instaurar criterios de excelencia académica y de actualización científica y vincular la universidad con los problemas de la sociedad. Las reformas recibieron un importante apoyo de Irigoyen, que sin él hubiera sido imposible, en el cual se introdujeron nuevos contenidos y prácticas. También se elaboraron un programa a largo plazo que desde entonces sirvió de bandera a la actividad política estudiantil, un espacio que desde ese momento sirvió de antesala para la política mayor. La reforma universitaria fue una expresión de un movimiento de apertura social e intelectual que sirvió de aglutinante a las ideologías más diversas. Desde la Universidad de Buenos Aires informó Luciano Giglio. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fue fundada el 3 de junio de 1922. Es una empresa argentina dedicada a la exploración, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados. Durante la presidencia de Irigoyen se comenzaron a realizar varias obras para fomentar la extracción del petróleo, pero recién durante la presidencia de Alvear comenzó a destinarse gran cantidad de recursos y mano de obra para fomentar YPF. En 1922, Enrique Mosconi fue nombrado director general de YPF, donde permaneció por 8 años dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo. YPF inauguró el primer surtidor de querosén el 22 de febrero de 1923 y el 20 de junio de ese mismo año se construyó el primer surtidor de nafta para vehículos. Bueno, ahora pasamos a otros títulos con Sebastián Testino. Los grupos literarios Florida y Boedo. El grupo Florida se juntaba en la esquina de Florida y Tucumán, donde se editaba la revista Martín Fierro, o el Café Richmond de Florida y Corrientes. Era de corte más conservador y afín a la cultura europea. El grupo se caracterizó fundamentalmente por el cuestionamiento de la métrica y la rima en la poesía. Apoyaron el surrealismo, el dadaísmo y el ultraísmo. Entre sus integrantes se encuentran Jorge Luis Borges, Oliveiro Girondo, Ricardo Molinari, Leopoldo Marechal y Ricardo Guiraldes. El grupo Boedo recibió ese nombre porque uno de sus puntos de confluencia era la editorial Claridad, ubicada en la calle Boedo al 837, por entonces eje de uno de los barrios obreros de Buenos Aires. El grupo se caracterizó por la búsqueda de innovaciones vanguardistas, la temática social, sus ideas de izquierda y su deseo de vincularse con los sectores populares y en especial con el movimiento obrero. Sus integrantes fueron, entre otros, Leónidas Barleta, Elías Castelnuovo, Raúl González Muñón, Roberto Mariano y Nicolás Olivari. Mundial de 1930. El Mundial de 1930, celebrado en Uruguay, fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia accedieron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final, el anfitrión Uruguay venció a Argentina por 4-2 ante más de 68.000 espectadores. El goleador fue el argentino Guillermo Stabile con 8 tantos. Nevada en Buenos Aires. El 22 de junio de 1918 se produjo la segunda en esta zona metropolitana de Argentina y fue la más notable que se haya visto en Capital Federal y el norte de la provincia. El hecho de que haya nieve en Buenos Aires, Córdoba y otros lugares del país donde no suele nevar se debe a ocasiones especiales en las que la humedad es muy baja y la presión atmosférica es menor a 1013 hectopascales, cosa que es fuera de lo común en el norte y centro del país. Aquel sábado, a las 15:30, comenzaron a caer sobre Buenos Aires los copos de nieve que cubrirían edificios y plazas con un manto blanco de 10 centímetros de espesor. La nieve continuó cayendo por espacio de 1 hora. Luego cesó hasta las 20, cuando retomó para continuar, depositándose toda la noche sobre la asombrada ciudad.
Nuevo medio de transporte. El 24 de septiembre de 1928, en la esquina de Carrasco y Rivadavia, José García Gálvez, Rogelio Fernández, Pedro Echegaray, Manuel Pasos, Felipe Quintana, Antonio González y Lorenzo Porte comenzaron a ofrecer a los gritos un viaje hasta Caballito por 20 centavos, la quinta parte de lo que hubiera costado un taxi, o a Flores por solo 10, instalando el taxi colectivo. Algunos estudiosos del tema aseguran que los viajes ofrecidos eran a Plaza 11 por 10 centavos y como el negocio fructificó, se extendieron hasta Plaza de Mayo por 20 centavos. La cuestión es que la gente se animó y comenzó a subir. Para brindar mayor comodidad, ampliaron la capacidad de los coches y llevaban un pasajero junto al conductor y 4 en la parte de atrás. Dado el éxito de la iniciativa, muchos comenzaron a ponerla en práctica. Inclusive surgió una segunda línea que llegaba hasta Plaza de Mayo y que comenzó a rivalizar con la primera, pero luego terminaron fusionándose. Desde su nacimiento afrontó inconvenientes de todo tipo, ofensivas de los tranvías que lo acusaban de competencia desleal, impuestos especiales y hasta expropiaciones. Primera transmisión radial. La primera transmisión de radio ocurrió el 27 de agosto de 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo de la capital federal. El proyecto fue encabezado por el doctor Enrique Telemaco Susini y se eligió la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César, para dar inicio. Esta experiencia radiofónica, pionera en Argentina y en el mundo, solo pudo ser escuchada por aproximadamente medio centenar de personas. Ya en sus primeros años, la radio ofrecía de forma incipiente los géneros y formatos que la caracterizarían en adelante. En 1921, la transmisión de música clásica se convertiría en un hecho de frecuencia casi diaria. Al año siguiente, la noticia cotidiana ganaba espacio con la asunción del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, transmitida en vivo. En septiembre de 1923 entraba el boxeo, con la célebre pelea del siglo, entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en el Polo Grounds de Nueva York, y en octubre del año siguiente lo hacía el fútbol, con un partido entre Argentina y Uruguay. Tres hechos fundamentales ocurrieron en estos años en el mundo que fueron de gran importancia. Uno de ellos fue el fin de la Gran Guerra mediante el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Este se dio en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles y el acuerdo coronaba un proceso de paz iniciado 6 meses antes con la firma del armisticio que en noviembre de 1918 acordó el cese de las hostilidades. La guerra había comenzado tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, ocurrido el 28 de junio de 1914. Pronto el Imperio Austrohúngaro declararía la guerra a Serbia y Rusia intervendría a favor de esta última. Otro acontecimiento importante fue la llamada Gran Depresión que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió en todo el mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron las rentas nacionales, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%, el desempleo en Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción. Se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de la cosecha, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Y el tercer acontecimiento fue la Revolución Rusa, pero para explicarlo está nuestro compañero Javier Fontanari desde Leningrado, quien nos va a contar un poco lo que pasó. Buenas noches a mis compañeros en el estudio. La Revolución de Febrero se focalizó originalmente en torno a Petrogrado, hoy Leningrado. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, quien vivía en el Palacio de Invierno que se encuentra a mis espaldas, abdicó. Los soviets, que eran consejos de trabajadores, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. Esta revolución se llevó a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufridos
durante la guerra que dejó a gran parte del ejército ruso en un estado de motín. A partir de entonces se produjo un periodo de poder dual, durante el cual el gobierno provisional tenía el poder del Estado, mientras que la red nacional de soviets, liderado por los socialistas, tenía la lealtad de las clases bajas y la izquierda política. En este periodo hubo motines frecuentes, protestas y muchas huelgas. Y cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con el Imperio Alemán, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para detener el conflicto. Los bolcheviques pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja, sobre las que ejercían un control sustancial. En la Revolución de Octubre, el partido bolchevique de Joseph Stalin y León Trotsky, dirigidos por Vladimir Lenin, derrocaron al gobierno provisional en Petrogrado. Estos se nombraron a sí mismos líderes de varios ministerios del gobierno y tomaron el control del campo, creando la Cheka, organización de inteligencia política y militar, para aplastar cualquier tipo de disidencia. Para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, los líderes bolcheviques Trotsky y Lenin firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Posteriormente estalló una guerra civil en Rusia entre la facción roja y blanca, que contó con el apoyo de las grandes potencias de los aliados, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, entre otros. En cuanto a políticas sociales, tras la guerra civil, tuvo lugar un cambio muy importante en las costumbres sexuales en la URSS. La crítica marxista de la familia burguesa ya había conducido a los bolcheviques a modificar la legislación concerniente al divorcio, el matrimonio y el aborto. En 1922 la homosexualidad se vio despenalizada. Más generalmente el poder bolchevique, en particular bajo el impulso de Alexandra Kalantay, tomó medidas importantes para mejorar el estatus social de la mujer. Además de las legislaciones en materia de costumbres, una serie de decretos comenzaron a reconocer desde finales de 1917 el derecho a las mujeres a la jornada de 8 horas, el derecho a negociar el importe de los salarios, la preservación del empleo en caso de embarazo. Se fomentó el trabajo de las mujeres, tanto desde una perspectiva emancipadora como para paliar el déficit de mano de obra provocado por la guerra y las hambrunas. Más de 4 millones de muertos es el saldo de esta revolución. Desde Leningrado informó Javier Fontanari. Bueno, Kevin, ya llegamos al final del programa. Sí, queremos agradecer a nuestros productores Federico Flosdorf y Sebastián Testino, y a nuestro mobiliario local Luciano Giglio, y a nuestro enviado especial desde Europa Javier Fontanari. Bueno, también sin olvidarnos de nuestros amigos y nuestros familiares que nos han dado una mano con este proyecto. Sí, también antes de cerrar quisiera decir que sinceramente creo que Uriburu va a estar muchísimos años en el poder y que no va a volver a pasar nunca más un golpe de facto. Yo por lo menos creo que la Gran Guerra ya ha dejado suficientes consecuencias como para que no vaya a haber nunca más un conflicto bélico, y creo que la URSS va a seguir estando muchísimos años, te diría que cientos de años más. Esperemos. Y por último también hacer un acotamiento sobre, creo que nunca más vamos a llegar a ganar un mundial. La verdad, dudo de que tengamos en algún momento algún jugador que sea sumamente relevante. Esperemos que sí, pero bueno. Lo dudo. Bueno, Chao. Alejandro, chao.